Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Omnia, la conversación. En esta ocasión me da gusto saludarles a nombre del licenciado Antonio Payán, titular de este espacio. Y ahora tenemos una invitada muy especial. ¿Cómo puedo decirle? Señora X, Xochitl. 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 Como decimos en Chihuahua, sería Xochitl. Xochitl. ¿Sí? La pronunciación en náhuatl sería Xochitl. Y en chihuahuense, ¿cómo decimos los chihuahuenses? La che. Xochitl. Xochitl. Bien. Bueno, sabe que me llama mucho la atención porque en los últimos días las referencias del presidente han sido bastantes hacia su persona. Señora Xochitl, Xochitl y ahora ayer la señora X, que por cierto de esta manera llegó ya a la entrevista con nosotros. Me gustaría preguntarle algo que quedó un poquito fuera de la entrevista que tuvo con medios, pero me llamó la atención. Decía, hablaba de una historia verdadera. ¿Cuál es su historia? Si la puede platicar para los chihuahuenses. A ver, rápidamente, yo nací en el Valle del Mezquital, una familia con muchísima violencia, un papá alcohólico, y esa violencia y ese alcohol nos llevó a vivir en condiciones de pobreza. Mi mamá se desesperaba porque pues, en lugar de dar dinero para comer, pues se tomaba el dinero. Entonces mi mamá decidió que trabajáramos los niños, los hijos. A mí me mandaba a vender las gelatinas a la plaza, los sábados vendíamos tamales. Y mi mamá buscaba planchar y lavar ajeno pues, para que pudiéramos salir adelante. Y eso a mí me forjó en una historia de lucha, de esfuerzo. En el pueblo solo había primaria, no había secundaria, había que salir a otro pueblo a la secundaria. Decidí hacer más gelatinas para vender, las vendió un tío en una tienda que tenía en el pueblo y eso permitió pagar el pasaje de mi hermano y mío para irnos a la secundaria. Y después me puse a trabajar en la presidencia municipal de Tepatepec como escribiente del registro civil. Acabé siendo como la juez, o similar, la oficial primera del registro civil. Y así hice la prepa, trabajando y estudiando. Y luego dije, pues, ¿por qué no me voy a ir a la universidad? Me fui a la ciudad, llegué a vivir a un cuarto de lámina en Iztapalapa, presenté mi examen en la Facultad de Ingeniería y me quedé. Y empezó una historia de lucha, de esfuerzo, porque vamos muy mal preparados de los pueblos. El nivel académico es muy bajo, nuestro nivel de cálculo es muy bajo. Entonces me costó mucho. Y de por sí es difícil estudiar ingeniería, pues es mucho más difícil trabajar y estudiar. Después logré conseguir una beca en la Facultad de Ingeniería. Por eso yo no puedo estar en contra de los programas sociales, porque la beca hizo que yo dejara de ser telefonista y pudiera conseguir un empleo en el INEGI de cerca de 50,000 pesos. Entonces, la verdad de las cosas es que, pues, para mí trabajar y estudiar siempre fue importante. Y luego, pues ya puse mi empresa, puse una fundación para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición y así llegué al gabinete presidencial. Y fue cuando tú me conociste ya como comisionada de los pueblos indígenas, trabajando aquí en la Sierra Tarahumara, construyendo caminos, puentes, electrificaciones, hospitales. Yo creo que nunca se ha atendido la Tarahumara como cuando fueron esos 12 años de los gobiernos del PAN con el programa de infraestructura para pueblos indígenas. Pero esta narrativa dicen que es la que se pretende dinamitar o combatir desde la mañanera. ¿Usted cree que es así? Pues claro que al presidente no le gusta porque pues, sus corcholatas no despuntan, no emocionan, son aburridas, quieren hacer más de lo mismo de lo que él quiere hacer. Ellos están en contra del que aspira a emprender algo, a hacer algo, y yo creo que pues, eso es lo que está mal. En ese sentido, pues por eso el presidente me detesta, porque me le puse enfrente y porque estoy logrando bastante apoyo. Es decir, bueno, dicen que usted se ha apoderado de la agenda política, de la agenda pública. ¿Usted lo considera así? No. El presidente tiene un micrófono bien grandote y tiene muchos aparatos del Estado y tiene un montón de bots y tiene un montón de periodistas pagados, ahí sí por él, que son los que están todos los días afectando a mi persona, tratándome de difamar. Ahora me quieren denunciar penalmente. ¿Y por qué no lo hicieron cuando salí de delegada, no? ¿Por qué lo hacen ahora? Pues porque ahora les estorbo. Eso es
Eso es usar la politiquería en contra de una persona. Es el uso faccioso de las instituciones a las que usted de alguna manera le contestó con su propio video al presidente. Pues sí, porque En antes redes él sociales. decía que las instituciones no se deberían de atacar a las personas y ahora él me está tratando de echar a las instituciones en contra para atacarme. He escuchado al menos dos versiones de cuál sería el fin o el objetivo del presidente en torno a sus expresiones y a esta intención que tiene desde la mañanera. Uno, porque dicen, es que el presidente está inflando a Xochitl. Y la otra es que está haciendo una labor de zapa, tratando de crear más negativos hacia su persona, hacia esta línea discursiva que tiene, a esta narrativa que usted ha establecido en muy poco tiempo. ¿Qué opinión tendría usted de esta actitud que tiene el presidente? Pues el presidente trata de desacreditarme, trata de crear mentiras, miente cuando dice que yo tengo 1.400 millones de pesos en mi bolsa, miente, o sea, miente cuando él dice que yo quiero quitar los programas sociales, y entonces él va a repetir 1000 veces esa mentira para que esa narrativa se instale en la gente. Y a mí me cueste más trabajo explicarle a la gente, ¿no? Porque tengo que salir a explicar que yo no dije eso. Por eso no me quiso dar el derecho de réplica, porque yo tenía que irlo a decir en la mañanera, donde él lo había dicho para difamarme. He podido explicarlo con los medios de comunicación como ustedes, es decir, ¿cómo puedo yo quitar el programa de adultos mayores si mi abuela se murió tirada en un petate a los 34 años? ¿Se ve usted en este escenario, o sea, de confrontación con el presidente, de sentirse amenazada por investigaciones, por denuncias? ¿Sí lo contempló Pues sabía que cuando me tomó iban la a decisión? buscar hasta el marido que no tengo, ¿no? O sea, me van a buscar todo. Ya se fueron a ver quiénes son mis antepasados de 1800 y qué tanta sangre indígena tengo y qué tanta no. O sea, qué estupidez. Veo que, por ejemplo, a quienes refieren a propósito de lo que menciona usted, o sea, la cantidad de sangre, el porcentaje de sangre indígena que se pueda tener, pues en realidad aquí todos somos mestizos, ¿no? Y aquí en Chihuahua, por ejemplo, esta situación se da incluso con la sangre apache, porque mucha gente proveniente de la guerra con los apaches se quedó aquí en Chihuahua o fueron acomodados Sí. en casas. Entonces, aquí también, digamos, tenemos un porcentaje determinado, porque a veces aquí en Estados Unidos determinan para saber si es perteneciente a una nación indígena, les hacen pruebas de sangre, ¿no? Pero aquí, como decía usted, ¿quién es el dueño del indiómetro, no? Aquí no, aquí en México la Constitución reconoce que es indígena quien lo sienta en su corazón. Menfi, en ñañú es Menfi, mi alma. Entonces, tu Menfi te dice si eres o no eres indígena. Y yo, como mis abuelos paternos eran indígenas y mi mamá mestiza, pues yo decidí pertenecer a la cultura de mis abuelos paternos y ya, así de fácil. Así Y de nadie fácil. lo tiene que cuestionar. Pero quienes antes ejercían o demandaban o se pronunciaban por las defensas de las libertades, vemos que son quienes más la cuestionan en este tipo de aspectos, ¿no? Pues sí, son quienes más me van a cuestionar porque la verdad de las cosas es que yo no tengo nada de qué avergonzarme, no he hecho nada indebido en mi vida, no me he robado un peso del erario público. Ahora se quiere cuestionar mi trabajo como empresaria, cuando en un país siempre hemos cuestionado a los políticos que se roban el dinero público. Si tú como empresario te ganas un dinero de manera digna, o sea, pues no tiene que haber ningún problema. Pero bueno, voy a aguantar eso y más. Oye, a propósito de su papel como funcionaria pública, como delegada de la Miguel Hidalgo. ¿verdad? Este es un punto que por ahí le andan buscando, le están tratando de cuestionar, incluso denunciar. No hay una sola manifestación de construcción otorgada de manera indebida. ¿Y el asunto de los contratos? Pero ¿cuáles contratos? Porque mencionando unos contratos de familia suya que había cedido, fue cuando fue comisionada. A ver, cuando comisionada hace 20 años,
le dábamos mantenimiento a un edificio y tenían problemas con el sistema de incendio. Son contratos de 23,000 pesos para arreglarles el sistema de incendio, de 60,000 pesos. O sea, no me hice millonaria con eso. O sea, más bien les dimos un servicio a la Comisión del Agua porque tenían un problema muy delicado con su sistema de incendio y éramos una de las pocas empresas especializadas en México para hacer esos trabajos. Entonces, pero no, ahí no pasan de 2 millones de pesos en 6 años. O sea, no es un contrato como el de Felipa de 1,000 millones de pesos con el actual presidente. O sea, y bueno, pues no, a ver, ¿por qué 25, 23 años después salen con este tema? Oye, y a propósito de denuncias, ¿cuántas llevan contra el presidente? Y por ahí había anunciado otra. ¿Por qué sería? Pues lo voy a denunciar por haber violado el secreto fiscal y bancario, porque no tiene derecho a meterse a mis cuentas personales sin la orden de un juez. Él decidió dar a conocer cuál es mi domicilio fiscal, dar a conocer quiénes son los socios de la empresa y vulnera a mis hijos, porque mis hijos sí trabajan. Yo sé que el de él, no sé de qué trabaje Andy, no sé cuál sea su salario, cómo come, cuáles son o José Ramón, ¿cuál es el trabajo de José Ramón? Yo sí le puedo decir al presidente que mi hija trabaja en la empresa y sí le puedo decir al presidente que mi hijo trabaja en la empresa. Entonces, mis hijos se ganan la vida trabajando. Y yo no sé si los de él se la ganan trabajando haciendo tráfico de influencias porque todo indica que traen un montón de negocios con los amigos. Entonces, pues yo diría que no traten de buscar donde hay honradez y donde hay trabajo. No hay tráfico de influencias, no hay. Este señor Romo fue el que me sucedió, ¿sí? Después de mí. ¿Por qué si encontró algo indebido no lo denunció? O sea, en ese sentido, él sí lo denuncié yo por un montón de proyectos y de obras y ahora sale con que es el hombre honrado siendo que es un bandido. Entonces, pero bueno, que investiguen lo que quieran. Yo estoy dispuesta a presentarme ante la autoridad y pues yo ni siquiera doy como delegada, quien da los certificados de uso de suelo es el gobierno de la ciudad. A mí no me toca decir ahí se pueden hacer 3 o 4 niveles, eso lo decide el gobierno central. O sea, yo no tenía esa facultad, yo nomás registraba que estuviera todo completo y empezaban a construir. Y si había algo indebido, el INVEA debió haber llegado a clausurar, ¿no? Que es del gobierno central. Entonces, pues no, o sea, no van a encontrar nada. Recientemente escuchaba al ex senador Roberto Gil Suárez y él hablaba que de la mañanera es algo que no se ha perdido o algo que no se tiene la exacta dimensión. Dice que lo que ejerce el presidente son actos de autoridad. Sí. Por ser precisamente el la presidente, máxima autoridad sí, por eso le gané el amparo. Sí. Entonces dice, esto que hace pudiera ser constitutivo incluso de actos por los cuales una elección pudiera ser impugnable o pudiera ser sometida pues a un juicio para declararla nula. ¿Usted lo ve así? ¿Se está preparando para esto? Pues mira, lo único que creo es que él está dispuesto a ser el jefe de campaña de sus corcholatas y atacarme. Lo que él no se da cuenta es que entre más me ataca, más me fortalece. Pero había algo que me llamó la atención. Decía, es que él está ejerciendo un delito de violencia política contra la mujer y es la máxima autoridad. ¿Sí? Y de hecho, dice, lo que está haciendo está permitiendo configurar este delito. Ya lo denunció por esto. Ya está denunciado por eso. Es que espera. Pues espero que el Tribunal Electoral, primero el INE se pronuncie y luego el Tribunal Electoral se pronuncie, porque nos costó mucho trabajo a las mujeres estar donde estamos, para que él piense que hay un hombre que me infla, para que él piense que soy títere de los hombres de este país, para que él piense que yo me reduzco a una botarga, o sea, y que no acepte que soy una mujer que trabajó bien. Usted pregunte por mí en la Tarahumara, pregúntele a los huirráricas lo que hice para llevar la electricidad, a los mazatecos, a los mixtecos. Pero ahora el presidente está tan furioso que le ha ordenado a todos sus esbirros atacarme, pero lo único que van a hacer es hacerme más fuerte. ¿Sabe que algo me llamó mucho la atención? Fue en el sentido de que decía que la violencia política incluía cuando, desde una posición de poder,
se trataba de impedir la superación o el logro o el acceso a un cargo a una mujer. Eso es lo que está haciendo el presidente. Él está tratando de impedir que yo sea la que represente a la oposición en esta contienda electoral. Él lo que está haciendo es eso. Sé que no debe hablar de futuras aspiraciones o de escenarios muy futuros, allá por el 2024, pero digamos en el supuesto de que lograra llevar las riendas de este país, ¿cómo se vería usted con respecto a temas como el aeropuerto de Texcoco? ¿Lo retomaría? ¿Al ser un proyecto para retomarse? Hay que estudiarlo. No se pueden tomar decisiones a la ligera como las ha tomado el presidente sin estudiar. Dijo que iba a ser un aeropuerto internacional e hizo un aeropuerto de 14 slots. Ese aeropuerto de 14 slots no funciona para ser un aeropuerto internacional. Se necesita acabar el tren, se va a hacer la tercera pista o no se va a hacer la tercera pista. ¿Qué vamos a hacer con ese cerro? Entonces, realmente hay que revisar los estudios de aeronáutica civil, que nunca me los quisieron hacer públicos, para saber la compatibilidad de los dos aeropuertos, pero de veras, no patito, porque empezó a haber muchos incidentes y parece que pues eso es un poco el desastre del tema aéreo en la Ciudad de México. Entonces, más bien hay que retomar los estudios primero de manera seria para ver la compatibilidad de aeropuertos, que sí sea. Yo generalmente tomo decisiones técnicas, no tomo decisiones por grilla o por politiquería, sino... ¿Vería usted posibilidades de continuidad en los macroproyectos que actualmente impulsa la Presidencia de la República? Pues acabar la refinería de Dos Bocas es indispensable porque ya se fueron 10,000 millones de dólares de más. Se gastaron 200,000 millones y parece que contando. No tiene para cuándo acabar. No refina un solo barril que cargaron de petróleo. ¿A quién le quieren ver la cara? Yo estuve ahí en Dos Bocas y todavía hay un montón de grúas. O sea, entonces el Tren Maya, hay que revisar realmente el impacto ambiental, si no se va a colapsar en las zonas donde tenemos suelo calcáreo. O sea, necesitamos revisar pues el tema, ya dije Texcoco, hay que revisarlo, las Dos Bocas hay que acabarla, pero pues hay que investigar porque se gastó tanto dinero. Y el Tren Maya, pues hay que revisar la seguridad del tren y el impacto ambiental que se está generando. No lo va a acabar, se va a ir y no lo va a acabar. Dos preguntas finales y agradecerle que nos haya dedicado este tiempo a nosotros y a nuestra audiencia. Gracias. Una de ellas, ¿qué va a pasar? Hablamos hace rato en la conferencia de prensa del caso de Manuel Valle. Nacho Valle. Sí, Ignacio Valle, perdón. Ignacio Valle, esta nueva megafraude que se le puede considerar. ¿Vería usted la posibilidad de castigar este tipo de irregularidades y delitos que se están dando? Por supuesto que este gobierno ha resultado ser bastante corrupto, tiene un montón de adjudicaciones directas, tiene un montón de invitaciones restringidas, tienen un montón de amigos metidos en el gobierno. De hecho, ya dijo el presidente que si hubiera sabido que yo era la dueña de la empresa no me hubieran dado contratos. Aunque sea una empresa seria, aunque sea una empresa constituida, aunque sea una empresa que haga su chamba. Entonces, pues se va a acabar el amiguismo y todo va a regresar a licitaciones públicas. Nosotros actualmente no hay una buena relación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Habrá institucional, pero no a mínima expresión. ¿Qué podríamos esperar los chihuahuenses en una relación, en un trato así? Yo creo que hay que dejar la división, la polarización, hay que trabajar todos juntos. Por eso el país no ha avanzado, porque el presidente se pelea con los gobernadores de oposición, pero tampoco por ser de oposición pelearte con el alcalde de Ciudad Juárez. O sea, hay que trabajar con todos. Yo di muestras de cuando fui funcionaria federal, yo trabajaba muy bien con el gobierno de Patricio. Ayudé mucho a Chihuahua teniendo un gobierno del PRI. A mí no me importaba. A mí qué me importa quién gobierna, a mí lo que me importa es que a la gente le vaya bien. Entonces yo en general sería una mujer que trabajaría bien con todos los gobernadores de cualquier partido y todos los alcaldes del país, porque de lo que se trata es de resolver los problemas. Antes de que se me pase, porque aquí hay varios grupos de WhatsApp, seguramente ya le dijeron de apoyo, que son, por lo que he visto, muy entusiastas. ¿Algún mensaje para ellos y para la gente, para los chihuahuenses en general?
Primero que le firmen, que le firmen a la página para ya lograr las 150,000 firmas, frenteampliopormexico.org.mx, y luego que me sigan apoyando. Se me va a venir todo el poder del Estado. Me van a denunciar, me van a tratar de meter a la cárcel, seguramente van a hacer lo que sea con tal de impedirme llegar. Pero yo lo único que les puedo asegurar es que no he hecho nada indebido en mi vida, no tengo dinero indebido en mis cuentas y creo que eso es muy importante. Agradecemos el espacio para Omnia y desde luego a ustedes también. Nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias.